Buen día, profesor. Eh, Nosotros vamos a explicar el tema de álgebra relacional. El equipo está conformado por Cárdenas Herrera, Lauro Manuel, Herrera González, Jorge Iván, Mascorro Luébano, Saúl, Torres Muñoz, Juan Brian y su servidor y presentador, Torres Esparza, José Jesús. Cada uno de los integrantes va a explicar algunas de las funcionalidades que hay en el álgebra relacional. Primeramente, el álgebra relacional es un lenguaje de consultas procedimental que vaya siguiendo ciertas lógicas para presentar registros o simplemente darnos datos que nosotros queramos consultar en particular. Algunas de las funciones que tiene el álgebra relacional son la selección, proyección, la combinación de estas dos, unión, diferencia de conjuntos, producto cartesiano, renombramiento, intersección de conjuntos, producto natural. Estas hasta aquí son las operaciones fundamentales que tiene el álgebra relacional. El álgebra relacional extendida solo veremos dos funciones, como sería la proyección generalizada y la función de agregación. Sin más que decir, continuemos con el video para ver en las funcionalidades que tiene cada operación. Bien, para la función de agregación, las funciones de agregación son funciones que toman una colección de valores y devuelven como resultado un único valor. Dentro de estas funciones existen la suma, AVG, count, max y min. La suma devuelve la suma total de un conjunto de valores que le mandemos a analizar. En expresión es donde entra el campo que queremos que revisen. AVG es para mostrar el promedio del conjunto de valores. Count nos cuenta cuántos registros hay. Max nos devuelve el número máximo que encontró dentro del conjunto que le mandamos a analizar. Y mínimo nos devuelve el número mínimo. Para utilizar este tipo de funciones se utiliza la letra mayúscula G, utilizando el siguiente formato. G1 vendría siendo como una forma de agrupación que nosotros le mandamos a especificar. Ahorita vemos algunos ejemplos. Se denota la función, que es G mayúscula, y F1 y F2 serían las funciones ya vistas que tiene la función de agregación. Y E es el argumento de la tabla donde buscará los registros. Pasemos con unos ejemplos. Si queremos saber la suma, el máximo y el mínimo dentro de un conjunto de valores, se denotaría de la siguiente forma. Suma y los registros que le queremos dar, máximo, los registros, mínimo y los registros, y la tabla, componentes. Y nos daría como resultado una tabla de este tipo. Nos marca sin nombre porque son tablas que no tienen nombre, ya que son una operación resultante. Si queremos saber el promedio y un conteo de los registros que hay, se denotaría de la siguiente manera. G, AVG, peso, count, alt peso. Le ponemos alt porque mandamos a llamar a todos los registros. Y la tabla. Y nos marcaría este resultado. Aquí hay varios ejemplos sobre la función de count, ya que se puede escribir de diferentes formas, pero al fin y al cabo nos mandaría siempre este mismo resultado, ya que son el número de registros que encuentra dentro de la tabla. Pasemos con más ejemplos. Si queremos saber cuántas cantidades de envíos se realizaron en una base de datos en un mismo tipo de artículo y cuántos artículos del mismo se enviaron, aquí usamos la forma de agrupación que había comentado anteriormente, que en base a t, en base al número de t, es como se van a ir agrupando estos datos, que como se puede ver aquí, dentro de la tabla envíos, nos va a ir buscando el número de t y va a ir contando cuántos va encontrando de cada tipo y la suma que estos tienen, dándonos como resultado una tabla similar a esta. También si queremos sacar un promedio, se anotaría de la siguiente forma. Estos nos marcan sin nombre porque son operaciones resultantes y no hemos nombrado. En cambio, el promedio sí nos marca con nombre de promedio, gracias a esta instrucción de aquí, que es AVG cantidad as promedio. Aquí estamos renombrando esta operación. Para la ejemplificación de cada operación, nos ayudaremos con esta base de datos que tiene 3 tablas y una general. La operación selección es la primera. Para hacer esta, tiene que cumplir 3 pautas. La primera es que se utiliza la letra griega sigma y está el símbolo, en minúscula. La condición o predicado se pone como subíndice de sigma. Y la relación dada por el argumento se pone entre paréntesis. De una forma más ejemplificada estaría aquí. El símbolo, la condición y el argumento, en este caso sería la tabla de donde queremos seleccionar los registros. Debajo tengo un ejemplo un poco más práctico. Se pueden realizar comparaciones implementando algunos de los siguientes operadores. Igual, diferente, menor, menor igual, mayor o mayor igual.
A continuación, los siguientes símbolos nos ayudan para combinar diferentes condiciones dentro de una sola, que es circunflejo o W. Este es para que el circunflejo es para que las dos condiciones se tengan que cumplir para que nos tome en cuenta ese registro. Y el segundo, que es la V, con que uno solo se cumpla, ya basta. Aquí vamos a ver unos ejemplos. En este caso es circunflejo ciudad igual a Sevilla proveedores. Si queremos que nos muestre solo los registros donde la ciudad sea de Sevilla, entonces solo nos mostraría estos dos registros. Bueno, no nos mostraría, los seleccionaría. Y luego, si queremos que nos muestre categorías, pero solo de algunos tipos de números, sería categoría igual a 30 o categoría igual a 10. En este caso solo nos mostraría los que en la categoría son iguales a 30 o a 10, que en este caso serían tres registros, el de Juan, José y Eva. Hola, yo soy el alumno Lauro Manuel Cárdenas Herrera. Voy a explicar lo que es operación proyección, operación selección y proyección generalizada. Esto porque van de la mano, pero vamos a comenzar. Se representen mediante la simbología de la letra Pi mayúscula. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, lo voy a explicar por separado. Operación proyección, aquí tenemos nuestra tabla original de la base de datos que nosotros empleamos. Y aquí donde es operación selección y proyección, vamos a comenzar a hacer nuestra instrucción. Esto nos sirve para que nos dé el listado de los campos que nosotros nomás queramos y los demás los elimine y no nos genere listas duplicadas. Para esto es lo que nos sirve este tipo de operaciones. Bueno, ya especificando aquí en la instrucción, aquí podemos ver que nosotros estamos seleccionando categoría y ciudad. Entonces, aquí nomás nos tiene que arrojar categoría y ciudad. Pero también aquí tenemos otra condición que estamos seleccionando, que sea la categoría mayor o igual a 20. Eso quiere decir que nomás los datos que estén entre 20 o hacia arriba en la categoría. Como por aquí podemos ver que Juan es el único que no pertenece y aquí ya no nos está mostrando. Como quien dice, ya no nos está dando los datos de más o duplicados por así decirlo, y nomás nos está arrojando lo que nosotros queremos. Ya vemos que con esto cumple la condición y esto sería la proyección ya generalizada, el muestreo de todos estos datos. Entonces, en conclusión de esto nos sirve para listar lo que nosotros solamente queremos de las listas, los campos, y esta la condición de selección ya nomás muestra para poder especificarlo un poco mejor. Y esto sería la explicación de mi parte de estas tres cosas, que fue lo de proyección, selección y proyección, y ya la generalizada, que van de la mano. Muy buenas tardes, profesor. Me presento, yo soy Juan Brian Torres Muñoz. El primero de los temas que nos dejó explicar, a mí me tocó explicar el de operación unión y el de operación producto natural. Así continuamos. Primero les voy a explicar ahora sí que el de operación unión. Como vemos a continuación, dice, es la unión de dos relaciones R y S. Es otra relación que contiene las tuplas que están en R o en S, o en ambas, eliminándose las tuplas duplicadas. Aquí pues lo que nos da a entender es de que obviamente si en algún caso en unas tuplas tenemos un dato y en el otro tenemos otro dato, pues no, al final no queremos repetirlo, nada más lo queremos mencionar una vez. R y S deben ser unión compatible, es decir, definidas sobre el mismo conjunto de atributos. Esto pues es algo lógico, ¿no? Porque si obviamente tienen que estar así que conectadas las dos tablas, si vamos ahora sí que la unión. Como vemos a continuación, pues tenemos las tuplas de ingenieros y las de jefes. Y si vamos a unirlas, pues que nos da a entender de que hay unos ingenieros que pueden ser jefes, al igual que hay unos jefes que pueden ser ingenieros. Como vemos en la primera tupla de los datos de José, pues vemos que José está en la tabla de ingenieros, al igual que en la de jefes. Eso nos da a entender de que José pues, es un jefe, pero al igual es un ingeniero. Pero pues obviamente no queremos repetir ese dato dos veces, nada más lo queremos una vez. Entonces por eso en la tabla final pues nada más aparece una vez. Ahora, si nos vamos con el ejemplo de Rosa, pues Rosa nada más aparece en la tabla de ingenieros, pero no aparece en la de jefes. Eso pues que nos da a entender de que Rosa, es un ingeniero, pero no es un jefe. Pero al fin de cuentas, como es parte de la consulta, pues sí nos va a aparecer. Igual con el caso de María, si nos fijamos, pues María está en la de ingenieros, pero no está en la de jefes. Igual, pues sí va a aparecer porque pues está en la de ingenieros. Y si nos vamos en el caso de Jorge, Jorge pues no aparece en la de ingenieros, pero Jorge pues es un jefe. Entonces, a final de cuentas, pues sí va a aparecer en el resultado final. Aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo, pues obviamente tomamos la tupla de nombrado R y la de S. Como vemos, en la primera pues tenemos los datos de Carlos y los de María. Y en la 2 pues tenemos las de José y Pedro, al igual que otras María. Como vemos, pues se repiten los datos de María en la primera tabla y en la segunda también. Como en el ejemplo anterior, nada más lo queremos mencionar una vez a María. Como vemos, pues aquí primero inicializo con Carlos. Si vemos Carlos nada más nos aparece en la primera tupla, pero en la segunda no. Pero aún así, como nos está apareciendo en la primera, pues tenemos que imprimirlo.
Entonces pues aquí tenemos Carlos. Después entra María. María, pues como la vemos en las dos tablas, pues nada más debe de imprimirse una vez. Entonces igual nada más imprime una vez. Entonces ya después tenemos José. José todavía no lo tomamos en cuenta. Pero él no aparece en la primera, pero sí aparece en la segunda, entonces sí debe de imprimirse. Y pues sí se imprime. Ahora le voy a explicar el tema de operación producto natural. Como vemos, como aquí dice, el producto natural es una operación binaria que permite combinar ciertas selecciones y un producto cartesiano en una sola operación. Elimina los atributos repetidos. Como vemos aquí en las tablas que creé, pues tenemos nuestra tabla R y nuestra tabla S. Como vemos, nuestros datos repetidos son nuestras columnas B y D. Por eso en este caso las puse yo en color rojo para identificarlas, porque ya nos están apareciendo en la DR. Al momento que hacemos la consulta, pues nos da el resultado, pero no con los datos repetidos. ¿Qué quiero dar a entender? Por ejemplo, aquí tenemos B y D, y acá también tenemos B y D, pero no queremos que se vuelvan a repetir, nada más queremos una vez. Entonces, en este caso, pues estos de aquí no se toman en cuenta. Entonces, nada más vamos a tomar en cuenta A, B, C, D y E. Y pues, como vemos aquí, pues nada más se toma en cuenta A, B, C, D y E. Aquí tengo otro ejemplo. En este caso, pues tenemos igual, se pone con R y con S. En este caso, pues tenemos en cuenta número de cliente y préstamo. Y en la otra tenemos número de sucursal, número de préstamo y número de importe. Primero, ¿qué es lo que está repitiendo? Se está repitiendo el número de préstamo. Entonces, en este caso, pues se va a eliminar una de las dos. En este caso, pues yo voy a eliminar la que contiene S, porque pues no queremos que se repitan. Entonces, pues en sí lo único que vamos a tomar en cuenta, o el resultado que nos va a dar, es número de cliente, número de préstamo, número de sucursal, se brinca el número de préstamo y es número de importe. Y pues nuestro resultado quedaría así: número de cliente, número de sucursal, número de préstamo y número de importe. Si nos fijamos, pues no se repitió el número de préstamo porque pues ya lo habíamos tomado en cuenta desde un inicio y pues no tenemos que imprimirlo, pues ahora sí que la columna dos veces. Aquí tengo otro ejemplo. Como vemos, pues tenemos nuestra tupla de R1 y nuestra tupla de R2. Si nos fijamos, cuáles son las columnas que se están repitiendo. En este caso, si nos fijamos, pues es B. Se repite B en la 1 y B en la 2. Entonces, en este caso, pues no debemos de tomar en cuenta 1 porque pues nada más queremos imprimir una vez. Entonces, como tenemos A, B, este es el que no vamos, bueno, A, B, y este es el que no vamos a tomar en cuenta. Entonces sería C. Entonces sería A, B y C, y este sería pues ahora sí que nuestro resultado. Como vemos, pues no se repitió la columna B, porque pues la misma consulta pues no lo toma en cuenta. Acá pues tenemos otro ejemplo. Tenemos nuestra tupla de A, B, C y D, y acá tenemos la de B, D, E. En este caso, pues, ¿cuáles son los que están repitiendo? Se están repitiendo B y D. Entonces, en este caso, pues, son los que no se van a tomar en cuenta. Entonces, vamos a tomar en cuenta A, B, C y D. Estas dos ya no, porque ya las tenemos ahora sí que desde un inicio. Y nos brincamos hasta E, siendo que esta sería pues nuestro resultado final. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tal? Buen día. Yo soy el alumno Jorge Iván Herrera González y yo les voy a presentar la operación diferencia de conjuntos y la operación intersección de conjuntos. Primero que nada les voy a mostrar la base de datos que yo voy a utilizar, o bueno, que nuestro equipo está utilizando, nada más que cabe mencionar que para ejemplificar mejor estas operaciones hice un cambio en la tabla de envíos. Como pueden ver, es diferente a las otras y sería de esta manera la que yo voy a utilizar. Primero que nada, la operación diferencial de conjuntos. Esta nos dice que permite buscar tuplas que están en una relación, pero en otra no, y se denota por el signo menos. Se debe realizar entre relaciones compatibles. Esto nos quiere decir que tengan una relación y que sean de la misma aridad, las dos relaciones. Mi ejemplo sería lista el número de proveedores que no han realizado un envío. Para esto vamos a necesitar la relación proveedores-envíos, y aquí las tenemos. Primero que nada vamos a hacer la proyección de número de proveedores de la tabla de proveedores, que nos daría como resultado esta tupla que está aquí abajo. Utilizaríamos el signo de la diferencia, que sería menos, y ahora proyectamos el número de proveedores de la tabla de envíos, y nos dejaría esta tupla de resultado. Ahora, para el resultado final, sería eliminar, por así decirlo, los números de proveedores que están repetidos en estas dos tuplas que nos dieron de resultado. Por ejemplo, en la proyección de número de proveedores de la tabla de proveedores, tenemos el proveedor 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el número de proveedores de la tabla de envíos tenemos 1, 2, 3 y el 4. Entonces, por lo tanto, el número que no se repite es el 5 y ese sería nuestro resultado final. Ahora la operación de intersección de conjuntos. Esta nos dice que es la primera operación adicional del álgebra relacional, denotada por una U mayúscula de manera invertida. También podemos resolverlo sustituyendo la operación de la intersección por una operación de diferencia de conjuntos, como lo vemos aquí. R en intersección con S es igual a R menos la diferencia de S, diferencia de conjuntos de S menos R. Ahorita en el ejemplo lo vamos a ver de mejor manera.
Aquí tenemos el ejemplo, dice, se desea saber los proveedores que han realizado envíos. Igual vamos a necesitar la relación proveedores-envíos y aquí las tenemos. Vamos a poner la instrucción, la primera instrucción, vamos a proyectar el número de proveedores de la tabla de proveedores en unión con la proyección de número de proveedores de la tabla de envíos. Y aquí tenemos los dos resultados, estas dos tuplas. Y a diferencia de la operación pasada, que era diferencia de conjuntos, esta es la intersección. Entonces, por lo tanto, va a ser los números de proveedores que estén en las dos tuplas que nos dieron como resultado de la instrucción. Por ejemplo, en la proyección de proveedores, de número de proveedores de la tabla de proveedores, tenemos proveedor 1, 2, 3, 4 y 5. Y de número de proveedores de la tabla de envíos, tenemos proveedor 1, 2, 3 y 4. Serían los que se repiten en las dos tuplas. Como podemos ver, el único que no se repite es el 5, entonces nos daría como resultado esta tupla que es P1, P2, P3 y P4. Ahora vamos a hacerlo con operaciones de diferencia de conjuntos. Si deseas saber los proveedores que han realizado envíos, y es el mismo ejemplo, vamos a utilizar la misma relación y la instrucción en este caso va a ser diferente, como habíamos visto en la fórmula anterior, en las definiciones. Vamos primero a proyectar el número de proveedores de la tabla de proveedores menos la diferencia de conjuntos de número de proveedores de la tabla de proveedores de la diferencia de número de proveedores de la tabla de envíos. Como ya sabemos, se hace primero lo que está dentro del paréntesis, que es la proyección de número de proveedores de la tabla de proveedores, que es 1, 2, 3, 4 y 5, menos número de proveedores de la tabla de envíos, que es 1, 2, 3 y 4. Esto nos daría como resultado P5, porque es el único que no se repite en estas dos, como ya lo habíamos visto en la operación diferencial de conjuntos, y nos daría como resultado esta, que se hace la diferencia con la que está fuera del paréntesis, que es la proyección de número de proveedores de la tabla de proveedores. Y la diferencia de estas dos es P1, P2, P3 y P4, porque es el único, son los números que no se repiten. En este caso el número que se repite es el P5. Y como pueden ver, nos da el mismo resultado usando diferencia de conjuntos que intersección de conjuntos. Nada más usando la fórmula ya antes mencionada, P1, P2, P3 y P4, y pues nada más que está representado de diferente manera, pero el resultado es el mismo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Saúl Mascoro Lévano, yo soy uno de los integrantes del equipo 4 y a continuación, como aquí en la diapositiva siguiente nos menciona, yo les explicaré lo que es la operación producto cartesiano y lo que es el renombramiento. Continuemos. La operación producto cartesiano, que este se denota por una X, solamente nosotros sabemos que combina información de una tabla a otra. Las siguientes tablas que ocupé para lo que es la siguiente instrucción es proveedores y es envíos. ¿Cuál es la instrucción? La instrucción menciona, liste el número del proveedor viene siendo en la tabla proveedores P gato, el nombre del proveedor que viene siendo P nombre, la categoría que viene siendo obviamente categoría, ciudad, la ciudad en tabla proveedores, el número de componente y la cantidad de envío. ¿Dónde viene esto? En la tabla envíos, que el número de componente viene siendo C y el gatito, y la cantidad de envío que viene siendo la cantidad. Ok, aquí tenemos la siguiente expresión, ya traducida a lo que es el álgebra relacional. Tenemos pi, que estamos proyectando lo que son todos los atributos del que nos mencionó aquí en la instrucción, en la oración. Y como siguiente parte tenemos lo que es proveedores.p. ¿Qué significa el p gato? Significa el número del proveedor. Haciendo que cuando se hagan estas relaciones no se duplique lo que es, quita la duplicidad más bien de lo que es la tabla de las llaves primarias, que en este caso viene siendo el número de proveedor, listando el de proveedores, el número de proveedor, y en envíos el número de proveedor, evitando que haga redundancia y que se duplique. Aplicando ahora sí la multiplicación de proveedores por la tabla de envíos, así teniendo lo que es el producto cartesiano. Como siguiente diapositiva tenemos lo que es el renombramiento, que este es sencillo, su nombre no lo menciona, y se denota con lo que es el signo P. Para esto utilizaremos lo que es la tabla componentes, aquí lo tenemos a continuación con el siguiente marco rojo. Entonces, la oración nos menciona así, liste el número de componentes que su peso sea igual a 17. Primero lo que tenemos que hacer es proyectar el peso, listando, obviamente con este símbolo, que previamente se lo explicaron mis compañeros, el número de los proveedores que sea igual a 17 derivado de la tabla componentes, como lo tenemos aquí. Como siguiente paso es nombrar una segunda tabla y teniendo en cuenta lo que es la instrucción anterior. ¿Para qué? Para que los datos donde el número de componentes sea el peso igual a 17 se pongan en la segunda tabla que tenemos de componentes 2. Así, teniendo al final nuestra instrucción final, que es pi proyectando obviamente lo que son el número de componentes, listando los componentes con el peso que sea igual a la tabla número 2 del peso que nosotros queramos mostrar, perdón. Entonces, como producto final tenemos lo que es la multiplicación de componentes por mi segunda tabla, que es componentes 2.
teniendo así la instrucción anterior, proyectando el peso, listando el número de componente, que su peso sea igual a 17. Al final, igual, obviamente, ligándolo con lo que es tabla de componentes. Bien, por nuestra parte esto fue todo. Esta presentación fue hecha por los integrantes del equipo, que son Cárdenas Herrera, Lauro Manuel, Herrera González, Jorge Iván, Mascorro Luevano Saúl, Torres Muñoz, Juan Brian y su servidor Torres Esparza, José de Jesús. Presentamos el tema de álgebra relacional y pertenecemos a la carrera de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esto fue la materia de Fundamentos Base de Datos, impartida por el Tecnológico Nacional de México, dentro del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Por nuestra parte sería todo, espero hayan disfrutado de esta presentación y un gusto saludarlos.